El tema que voy a tratar es movimiento combinado, rotación y traslación de un cuerpo rígido o movimiento rototraslatorio. Entendemos por cuerpo rígido aquel que no se deforma bajo las acciones de fuerzas externas, es decir, un sistema de partículas cuyas posiciones relativas no cambian. Un cuerpo o una máquina real no son absolutamente rígidos, ya que pueden deformarse cuando están bajo efectos de... El movimiento de rotación se encuentra representado por el vector de velocidad angular, que se simboliza con la letra W, y está situado sobre el eje de rotación. Cuando el eje pasa por su centro de masa o de gravedad, se dice que el cuerpo gira sobre sí mismo. El movimiento combinado rototraslatorio es aquel movimiento en el que se superponen los dos movimientos básicos, el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. ¿Qué queremos decir con esto? Es como que si se sumaran los dos movimientos para formar uno solo, que es combinado. Para entender mejor el tema que estamos tratando, aquí tenemos un cuerpo el cual realiza dos movimientos. A la vez que se traslada, él rota. Existen solo dos tipos de movimiento, o solamente se traslada o solamente rota, pero ahora vamos a tener la combinación de ambos. A la vez que se traslada, él rota, pero esto solamente ocurre cuando se encuentra apoyado sobre una superficie plana. Y aquí hay un punto muy importante que lo llamamos movimiento de rodamiento puro. ¿Qué quiere decir? Que a la vez que en el momento en el que el cuerpo avanza, no frena, es decir, él no se desplaza, no se desliza, sino que se traslada. Cuando nos encontramos hablando de este tema, los problemas que siempre nos vamos a encontrar van a ser los de un objeto como este, que es un cilindro hueco rodando por ahí, o el de una esfera como la que tenemos aquí. La clave para estudiar el movimiento rígido es superponer su movimiento de traslación desde el centro de masa con el movimiento de rotación con el eje en su centro de masa. Es más fácil trabajar el ejercicio desde su centro de masa que calcular la trayectoria de un punto cualquiera en el disco. Vamos a suponer que esto es un disco. Como su velocidad va desde su centro de masa y el disco está trasladando, todas sus partículas llevan su misma velocidad y dirección. Ahora vamos con la rotación. Como el disco está rotando a través de un eje que pasa por su centro de masa, su velocidad en el centro va a ser igual a 0. Cuando obtenemos la suma de ambos, queda de la siguiente manera. La velocidad de su centro de masa más la velocidad que obtiene aquí es igual a 2 veces su velocidad en el centro de masa. Su velocidad en el centro de masa más 0, que dijimos que valía su velocidad en el centro cuando su disco está rotando, va a ser igual a velocidad en el centro de masa. Aquí obtenemos dos velocidades que van en sentido opuesto. La velocidad de cuando el disco está rotando y la velocidad cuando el disco se está trasladando. Como son dos velocidades opuestas, se quiere decir que se van a restar. Al estas dos velocidades restarse, este punto que obtenemos aquí valdrá 0. Pero ¿cómo puede ser que ese punto valga 0 si estamos diciendo que el disco lleva una velocidad combinada de rotación y traslación? Esto ocurre porque estamos tomando en cuenta la velocidad en su centro de masa. Por eso es que este punto que obtenemos aquí, su valor es 0.
Lo que acabé de realizar es el análisis de las velocidades o la suma de sus velocidades, pero también podríamos hacer el análisis de la aceleración si se requiere. Entonces quedaría de la siguiente manera. Aquí ya no sería la velocidad en su centro de masa, sino la aceleración en su centro de masa. Y aquí sería 2 veces la aceleración en su centro de masa. Cuando un cuerpo rota a la vez que se traslada, describir su movimiento con respecto a un sistema de referencia inercial puede ser una tarea ardua, pero se simplifica si realizamos lo que se llama rodadura, que es que un objeto gire sin deslizar. En rodadura debemos tener en cuenta que existe una relación entre la aceleración en su centro de masa y la aceleración angular, así como también la velocidad en su centro de masa es igual a la velocidad angular, por lo que podemos decir que la velocidad en su centro de masa es igual a omega por el radio o radio de curvatura. Del mismo modo, decimos que la aceleración en su centro de masa es igual a alfa por el radio. Podemos amplificar lo que llamamos rodadura. Habíamos dicho que en este punto se encuentra la velocidad en su centro de masa y que en la parte superior el doble de la velocidad en su centro de masa. Cuando tenemos este tipo de problemas, este punto que se encuentra acá lo llamamos eje instantáneo de rotación. En ese eje la velocidad es cero, como lo explicaba anteriormente. Además de eso, ocurre una fricción. Esta fricción es estática y se convierte en estática máxima cuando el objeto está a punto de deslizar. Como no ocurre ningún deslizamiento, esta fricción no realiza trabajo. Como dicha fricción no realiza trabajo, ayuda a resolver este tipo de problemas un método llamado método energético. Dicho método dice que la energía total de un sistema debería conservarse, por lo que decimos que la energía inicial es igual a la energía final. Como el cuerpo está en rodadura, debería de existir la energía cinética, por lo cual decimos la energía cinética del movimiento de traslación más la energía cinética del movimiento de rotación es igual a la energía cinética total. Así se simboliza la energía cinética del movimiento de traslación y así la del movimiento de rotación. Asimismo, la energía cinética del movimiento de traslación es igual a 1/2 de su masa por la velocidad de su centro de masa al cuadrado más la energía cinética del movimiento de rotación 1/2 con respecto a la inercia del objeto de su centro de masa por la rapidez angular al cuadrado. Este es todo el aporte que puedo dar hacia el tema de movimiento combinado, rotación y traslación de un cuerpo rígido, teniendo en cuenta que este tipo de movimientos lo podemos apreciar en nuestra vida diaria cuando observamos el desplazamiento de un automóvil o de una bicicleta, ya sea de una pelota de fútbol, podría ser, siempre y cuando para nuestra comodidad sea más fácil estudiar este movimiento, esté apoyado sobre una superficie plana.